32 años del conflicto bélico en Malvinas, no solo la soberanía argentina se sigue disputando. Bajo una vocación e intención malvinizadora que procura torcer años de silencio y ocultamiento, existen miradas de lo más diversas. Hay quienes exaltan la guerra de Malvinas en tanto gesta heroica, pero existen también quienes entienden que el reclamo sobre la soberanía se debe realizar transitando el camino de memoria, verdad y justicia, sin olvidar la ligazón con la dictadura y los delitos de lesa humanidad cometidos hasta el arribo de la democracia. Yo no fui a Malvinas a defender una dictadura. Yo fui a defender el territorio argentino. Hoy no me creo ni una víctima ni un héroe. Creo que hice lo correcto en el momento que debía hacerlo. Por ese lado me siento orgulloso de lo que hice. Pero bueno, la guerra es la guerra y yo siempre digo, la guerra no es un cumpleaños, es la guerra. Y lamentablemente en la guerra las peores miserias se ven en ese momento. Como también se ven muchos actos de compañerismo y heroísmo, de compartir lo que no tenés como un pedazo de pan o un chocolate con un compañero, con un amigo. Esas son las cosas que uno debe rescatar de lo feo que fue la guerra, ¿no? Yo creo que particularmente con Malvinas no se hizo algo tan elemental que debe existir en cualquier repaso o revisión de la historia. Si te doy ejemplos, si vos partís desde, ¿qué nos pasó como sociedad en los 70? Llegó un proceso, una lucha importante para poder llegar a empezar a ver la participación de cada uno de los que tuvieron participación como represores y como víctimas. Entonces el caso de Malvinas es complicado porque desde que volvimos en esa bolsa de que todo vale 2 pesos, está Pablo Bertín, está un montón de pibes, pero también está Pernía, Rolón, Astiz, Menéndez, Busser. Son 2 cuestiones. Hablar de la cuestión Malvinas en su relato desde 1833, pasando por todos los gobiernos, las administraciones, hasta llegar al último proceso de los más de 30 años de democracia. Y también podemos analizar lo que fue el conflicto de 1982, que fue decidido por una dictadura militar, por un gobierno que no representaba los intereses de nuestro pueblo y que de alguna forma se apropió de esa causa nacional y popular como la que es Malvinas, que está inserta en el ADN de nuestra cultura, de nuestra identidad como pueblo y como nación. Entonces prepararon la trampa. La Marina Británica tenía muchísimo interés en que desatar un conflicto en algún lugar de aguas lejanas, porque ellos estaban sufriendo una desprogramación ordenada por el gobierno de la señora Thatcher y aprobada por el Parlamento para reducir el 40% de la flota. Entonces la Junta se ve alarmada por la explosión de las comunicaciones que se producen en Gran Bretaña, ese boom, sobre todo diciendo que la Argentina había violado la soberanía británica y había invadido las Islas Georgia. En la historia mundial, las víctimas fueron los que estuvieron en los campos de concentración, ¿sí? Estaba claro, y los nazis eran los asesinos. Ahora, en esta historia de Malvinas está todo englobado en lo mismo. Me parece que creo que los militares tuvieron la habilidad de, muchachos, el discurso es somos todos San Martín y Belgrano, y acá se debió haber separado una cosa de otra y en todo caso, si queremos saber realmente qué pasó, creo que la oportunidad de que la justicia actúe y determine quién fue un buen jefe y quién fue un villano, me parece que es una buena oportunidad de que esto sea así.
en el año 1981, Constantino Davidoff, un empresario argentino que se dedicaba a negocios marítimos y negocios de chatarra, es informado de que en las Islas Georgia había unas factorías balleneras desprogramadas donde existía una gran cantidad de metales nobles que estaban abandonados. Entonces él averiguó de quién era el propietario, era una empresa de Edimburgo que se llamaba Salves Limited, y entonces él se traslada a Edimburgo, firma un contrato con los dueños de las factorías, de estas factorías, luego pasa por Londres, hace certificar el contrato para, digamos, tener constancia de que estaba todo bien, y regresa a la Argentina con la tarea de ver de qué forma podía trasladar los obreros, desguazar todo ese material y, digamos, cargarlo en un buque y retornarlo. Ese era su negocio. Y cuando desembarcan en las Islas Georgia, en un muelle totalmente abandonado, deshabitado, no se había usado durante muchos años, aparecen 3 hombres de un organismo expedicionario británico, el British Antarctic Survey, y le dice que él no podía bajar todos los elementos que estaba desembarcando. Entonces la patrulla se retira y le avisa a su jefe, que estaba en esa bahía que está en Grisby, que es más al sur, lo que estaba ocurriendo. Entonces manda ese mensaje a Londres, y en Londres estaba todo preparado para hacer un escándalo a través de una noticia que no podía tener ninguna importancia, ninguna entidad, como para llevar a 2 países a la guerra. En mi vida Malvinas aparece en 1982. Yo ingresé como colimba en marzo de 1981, y a mí me hizo ruido más que nada en esos días anteriores, o sea, entre el 2 de abril y lo que fue esa marcha del 30 de marzo de 1982. Ya había entrado la clase 63 y se producen las manifestaciones, digamos, que ya los grupos organizados de trabajadores estaban condicionando a esa dictadura terrible que se había apropiado de la voluntad de nuestro pueblo, que había perseguido trabajadores, que había destruido el aparato productivo, que nada tenía que ver con la defensa de los intereses de los argentinos. Yo venía de formación anterior con nada. Había terminado el secundario, había tenido mi primer año de trabajo. La militancia que había podido tener era mínima, porque era un chico joven. Sí recuerdo perfectamente haber estado con mi papá el 30 de marzo del 82 en la plaza, donde nos molieron a palos, donde el pueblo había salido a pedir la vuelta a la democracia. Increíblemente, 2 días después, mucha gente volvió a la plaza a violar a Galtieri porque había tomado las Malvinas. Y recuerdo que ese 30 de marzo nos acuartelan y los militares nos dicen que probablemente teníamos que salir a reprimir. Entre nosotros nos miramos y decimos, este tipo están locos. Si ahí están nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros familiares, trabajando en lo que era la parte industrial de Gran La Plata. Y esa paradoja que pocos días después, el 2 de abril, la dictadura militar, el presidente de facto Galtieri, toma la decisión de recuperarlas militarmente. Entonces la Junta consideró, erróneamente sabemos ahora, de que si mandaban soldados, o una gran cantidad de soldados a las Islas Malvinas, después de tomar la gobernación de Puerto Stanley, el Reino Unido iba a tener un costo en vidas tan importante que, digamos, no le iba a resultar aceptable tratar de recuperarlas por la fuerza, sino que la obligaba a negociar. Es decir, la idea de la Junta, o lo que ellos calcularon, que eso iba a posibilitar las negociaciones. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Cosa que por supuesto no ocurrió, porque la señora Thatcher, el 31 de marzo de 1982, cuando se le informa que la flota argentina había abandonado Puerto Belgrano con un rumbo, digamos, a las Islas Malvinas, ella hace una reunión de gabinete y, en situación de incertidumbre, llama a los almirantes que estaban a cargo del almirantajo de la Royal Navy, la Marina Británica, y le pregunta, First Lord, le dice al primer Lord del almirantajo, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema? El First Lord le dice, señora, lo que podemos hacer, dice, es
preparar una fuerza de tarea encabezada por los portaaviones Hermes Invencibles y los destructores jefes, y tenía todo el plan totalmente concebido en su mente, lo tenía todo preparado. Y entonces la señora Thatcher, con la boca abierta, lo mira, First Lord, dice, ¿y usted qué necesita para hacer eso? Dice, que usted lo ordene, my lady. Que usted lo ordene, my lady. Hay que decirlo con letras mayúsculas. De no haber apoyado a Estados Unidos la Task Force no hubiera podido operar en el Atlántico Sur. Lo único que hubieran podido llegar por su larga autonomía hubiesen sido los submarinos. Y con los submarinos no hubiesen detenido ni recuperado el territorio. Porque en realidad el que termina recuperando el territorio es el infante. Ni siquiera la aviación puede hacerlo. La aviación tampoco. Puede destruir muchas cosas, pero no podemos ocupar el territorio. Y ocuparlo en forma, digamos, efectiva, ¿no? Establecer un gobierno, establecer el orden y todo lo demás. En ese momento la patria, eran todos patriotas en Argentina, todos eran patriotas, todos querían ir a Malvinas, todos querían anotarse como voluntarios, ir a pelear. No te olvides que cuando fue la rendición, la gente salía a la calle a decir cobardes, denos los fusiles, queremos ir nosotros. Bueno, estando acá en Buenos Aires, en microcentro, la guerra es otra, digamos. Malvinas es un tema que nos duele a todos los argentinos. Es un tema que todavía hay cientos de familias que están llorando por sus hijos y por sus familiares. Otro de los casos que también se ha transferido como único es el caso del capitán Giachino, que es el primer muerto en Malvinas. Pero acá, en este proceso de construcción que hemos podido consolidar los argentinos de memoria y de verdad de justicia, Giachino no puede tener un doble estándar, no puede ser héroe y represor. Si vos vas a Mar del Plata o a Mendoza, te vas a encontrar con que, no sé, está la plaza Pedro Giachino, ¿sí? Ahora, fenómeno, héroe. Por otro lado, vos escuchás a Víctor Basterra y te dice que era el más cruel de los torturadores de la ESMA. Digo, me parece que determinar la condición de un tipo no tiene que ver con la ciudad en la que estés, porque si en Mendoza es un héroe o en Mar del Plata y acá en la ciudad es un torturador. Digo, definamos de una vez por todas qué es cada cosa y después partiremos a poder construir la historia, pero digo, eso es lo que pasó con Malvinas, ¿no? Pensar y relatar Malvinas supone como condición tomar en cuenta que no existe un único relato y que los diversos posicionamientos que mantienen quienes allí estuvieron dan cuenta que al contar la historia también se está disputando sentidos, se fijan posiciones y se pelea por qué tipo de memoria se forjará de cara al futuro. Yo no tengo historia de Malvinas. Yo fui un jefe, un oficial del ejército, subteniente en comisión, que tuve un montón de soldados y 5 suboficiales que escribió mi propia historia de la guerra. Y yo después de Malvinas tenía que contar la historia de ellos, lo que ellos hicieron, pero aparte de lograr que si alguna vez me tocaba ir a la guerra, yo tenía que ir con soldados que fueran convencidos de defender a su patria, o suboficiales convencidos de defender a su patria, pero por una convicción más profunda, que era, si el subteniente lo ordena o el coronel lo ordena, y este hombre me quiere bien, por algo será. Esa confianza, ese lazo que tiene que existir entre el líder y el soldado, nace desde el afecto y la confianza. Yo pertenecía a la sección sanidad, yo era enfermero, así que imagínate lo que yo vi, lo que yo viví, difícilmente se pueda contar con palabras. He visto lo que nunca más en mi vida me voy a olvidar que vi. El relato que a mí me queda hoy, después de tantos años, es, yo creo que no debe haber hechos en la historia argentina
por ahí yo busco una relación y escuchaba historias de gente que estaba en capucha, ¿no? En la ESMA, donde por ahí uno ayudaba al otro, donde, digo, yo creo que para mí es el lugar a donde sin ninguna duda se forjan amistades, afectos que no se van a disolver con los años. Yo creo que recuerdo a cada uno de mis compañeros, yo a veces jamás pondría en duda a ningún colimba. Lo bueno de la guerra que era esto, sabías que dependías de tu compañero y que tu compañero dependía de vos. Sabías que si alguno de casualidad llegaba a alguna de las encomiendas que mandaban y había adentro un chocolate, y éramos 8, se repartían 8 pedazos. Si había cigarrillos, todos los que fumaban, los fumaban, o sea, nadie se los guardaba para uno solo. Yo creo que la guerra es la solidaridad en la máxima expresión y por otro lado la miseria en la máxima expresión. Yo he visto las cosas más sorprendentes dentro de la miseria, muerte y todo eso. He visto hechos admirables. De compartir lo que no tenés, un pan entre 5, digo, eso. Forjar de verdad una amistad entre pibes que seguramente si nos encontrábamos en cualquier barrio, en cualquier esquina hubiésemos sido amigos igual. Pero bueno, esa sensación que a veces la vemos en situaciones de solidaridad entre argentinos que se suman y donan y buscan y ayudan, digo, la verdad que no me sorprende, porque en las peores condiciones hemos visto aflorar los mejores sentimientos entre nosotros. El 25 de mayo de 1982, nosotros le hundimos el cuarto destructor 42, el 25 de mayo, que le pegaron unos bombazos, en 20 minutos el buque se dio vuelta y se hundió, un destructor 42 que era la flor y nata de la flota británica. Y yo cuando le digo a la gente que el 25 de mayo Woodward avisó a Londres que se volvían porque habían sido derrotados, nadie me quiere creer, pero eso no lo digo yo, lo dijo Woodward. Lo dijo Woodward. Entonces, ¿qué le dijeron a Woodward? Sí, cuando consultó a Londres, porque ella estaba decidida a volverse, le digo, mira, dice la señora Thatcher que si quiere volver con los pies para adelante. Fue esa la reunión. Pero lo notable de todo esto es que nos hablan de las miserias de los chicos de la guerra que existen en todas las guerras y en todas las naciones de un lado y del otro. Las miserias de la guerra son terribles porque la guerra es terrible. La guerra es una cosa, lo más terrible que puede ocurrir en una sociedad que está en estado de guerra. Hoy por ahí lo que sí me queda es que, a ver, nosotros fuimos bajo la conducción no del Ejército Libertador de San Martín. Eran muchos de los que con más o menos participación, algunos que ninguna participación, pero venían de unos años atrás. A ver, si vos querés, el 2 de abril fue Malvinas, pero el 30 de marzo fue a paliar a los laburantes en la Plaza de Mayo. Digo, si vos querés, no eran distintas cosas. A Malvinas se va con esas Fuerzas Armadas, no van otras Fuerzas Armadas, no va el Ejército sanmartiniano. Basta revisar algunos nombres y algunos nombres que también se construyeron falsos íconos con el primer episodio que sucede en las Islas Georgias, donde nada más ni nada menos que Astiz firma la rendición ante el primer desembarco de tropas británicas en las Islas Georgias, y es allí donde los organismos de derechos humanos en esa foto lo identifican como Gustavo Niño, aquel que no había dudado en pegarle un tiro por la espalda a las monjas francesas y ante la posibilidad de morir en combate contra el enemigo real se rinde. Entiendo de que eso todavía subyacía en la mentalidad de ellos, en el hecho de, bueno, esta guerra la vamos a ganar. Digo, vos veías esa sensación como que muchos habían atravesado por lo que ellos llamaban otra guerra anterior, ¿sí? Y bueno, y venimos victoriosos de esta época, de esta guerra. Digo, escuchábamos las arengas y decíamos, muchachos,
a ver, jamás se nos cruzó a nosotros Colimba tener las manos con sangre de hermanos, digo, hermanos argentinos. Entonces digo, para ellos era un relato común, digo, para ellos, para 3, 4 de 10 o para que tengas una idea. Si uno analiza, digo, esto para poner, ser, digamos, muy concreto en con qué Fuerzas Armadas fuimos. Digo, el caso de Seinelin, otro ícono, en donde Seinelin, él particularmente, donde estaba, él no entró nunca en combate directo contra los británicos. Y en el regimiento 25 de Seinelin se le aplicaba a los soldados picana eléctrica con los teléfonos de campaña. Entonces, creo que hay que poner cada cosa en su lugar, hay que tomarse el tiempo. Creo que nuestra democracia, nuestro pueblo, la sociedad argentina debe saber lo que pasó en Malvinas, debe saber qué pasó con cada uno de nuestros soldados. Malvinas, como decía Martín, es una causa que unifica a todos los argentinos. No hay ideología, bandera política, religión que te cambie. Cuando fue Malvinas hubo argentinos que estaban fuera del país para salvar su vida y se ofrecieron voluntarios a ir a Malvinas. Y mandaron sus notas al mismo gobierno al cual habían combatido hasta ese momento. O sea, Malvinas es una causa que no tiene ni color ni bandera. Y bueno, esos soldados yo los conocí, yo los vi. Malvinas tiene muchas aristas y lógicas, la historia de Malvinas. A ver, el 15 de junio ya nos habíamos rendido, las Fuerzas Armadas Argentinas se habían rendido. Somos tomados prisioneros por los ingleses dentro del pueblo. Ahí estuvimos unas horas hasta que llegaron los ingleses y acordaron con los oficiales argentinos utilizar a los prisioneros para determinadas tareas. Y me separan para ir a hacer trabajos de limpieza en el hospital. Y vimos que en el mástil del hospital estaba una bandera argentina enroscada, por el viento se había enroscado el mástil. Entonces no se veía mucho, salvo para nosotros que conocíamos los colores. Entonces, en Malvinas todas las construcciones son bajas, hay mucho viento, entonces eso hace. Entonces empezaron ahí, ¿por qué no aprovechamos cuando el centinela se va? La agarramos, porque si no se la van a llevar. Por lo general las banderas son usadas como trofeos de guerra. El otro compromiso que yo asumí es contar la historia de quiénes fueron mis soldados. Ir a contar quién fue el soldado que combatió y murió en la guerra, no lo saben ni sus propios padres. Yo sí lo sé. Yo no cuento la historia del hijo, yo no cuento la historia del alumno de la escuela del pueblo de Roque Pérez o de Lobos o de Mercedes o de Luján. Yo cuento la historia del soldado y esa historia es una lección moral porque yo los vi combatir y yo los vi morir. Me tiraron un pedazo de vidrio, empecé a cortar las 2 soguitas y abro mi campera y me la estoy guardando. Cuando estoy guardando, el centinela estaba abajo mirando exactamente, ya me había visto arriba del techo y estaba ahí esperando que baje. Bueno, me hace saltar, me hace señas que salte, salto desde el techo y me pide la bandera. Él también sabía que era. Bueno, y ahí empezamos que no, bueno, los otros 9 que estaban conmigo se empezaron a meter adelante mío, porque este muchacho estaba bastante nervioso, ¿no? Y cargó el arma. Y yo los vi cuando avanzaban los británicos no retroceder, yo los vi cuando en el momento más horrible de la guerra es cuando estás en combate cuerpo a cuerpo, esperar cumplir mis órdenes o peor aún, mirarme a mí fijo a los ojos, que era tan chico como ellos, y demandarme que les dé órdenes y que les diga lo que tenían que hacer, no mirar para atrás y ver si se iban a ir. Y los soldados míos que murieron, los que fueron heridos en combate, todos recibieron heridas en la parte frontal de su cuerpo, los que murieron y los que fueron heridos. Lo que implica que ellos estaban dispuestos a morir por su patria, no por el subteniente. En eso estábamos, pasa un coronel médico con guardapolvo blanco, el soldado inglés le explica qué estaba pasando, el coronel médico se acerca, me hace señas que le entregue la bandera, me hacía señas que se la diera. Bueno, empezamos que bueno. El tipo, yo creo que una de las cosas, un hombre de unos 50 años, nos vio tan chicos, tan pibes que en un momento me mira,
extiende la mano, me da la mano, me hace cerrar la campera y le dice al centinela que no nos moleste. Y la tuve hasta el año 99. Se la regalé a mi papá, quedó en mi casa. En el año 99 entendí que no era mía. Y decidí donarla, ¿no? Y bueno, y me entregaron la medalla al valor en combate por eso. Y encima tiene la virtud de que casi todas las medallas son la nación argentina, el valor en combate. La mía es el pueblo argentino, el valor en combate. Pero bueno, nada, es una medalla que quedará para mi hijo y que bueno, que por lo menos me da la satisfacción de que alguien más vio que era un buen gesto. Lo único que lamento es no haberla podido compartir con esos 9 que no sé, digo, porque había algunos correntinos, ahí estábamos todos mezclados, pero bueno, que también es de ellos, ¿no? Y algún día supongo que la vida me permitirá encontrarlos y compartir con ellos esto, ¿no? Tras la rendición, las tropas argentinas se agruparon como prisioneros de guerra en Puerto Argentino y luego fueron embarcados hacia el continente. En el caso de los soldados del ejército, se los concentró en Campo de Mayo, donde comenzó a operar un manto de silencio que se convirtió en la punta de lanza de una larga etapa desmalvinizadora. Cuando hablamos de desmalvinización, la desmalvinización comienza el mismo 14 de junio de 1982. Y eso fue una estrategia también planteada desde la propia dictadura, porque en Malvinas se impuso en crisis la razón de las Fuerzas Armadas. Nosotros estuvimos combatiendo, muriendo, y creo que la gesta le corresponde a los soldados. Y creo que también los soldados siempre reivindicamos esa condición de ser combatientes antiimperialistas, porque está también, quienes fueron a Malvinas fueron hijos de trabajadores del interior profundo de nuestro país, y quizás muchos de los que nos condujeron hicieron todo lo posible para destruir a nuestra patria. Nosotros volvimos de Malvinas escondidos, sin posibilidad de ver a nuestra familia durante casi una semana, una vez que estábamos acá en Buenos Aires, escondidos adentro de un cuartel, donde nos alimentaban para que después nos vieran un poquito más gorditos, y nos daban ropa limpia para que nos vieran un poquito más limpitos. Y después vino un gran proceso de desmalvinización, esa es la realidad. La gente se quiso olvidar rápidamente de lo que fue eso, y yo creo que gran parte de los suicidios de los veteranos posguerra tiene que ver con eso, con el olvido. La vuelta, como todo regreso de situaciones así extremas, fue bastante complicado, ¿no? Yo me crié en un barrio donde nos conocíamos todos, como se acostumbraba antes, ¿no? No por ahí como hoy, que por ahí vos no conoces a tu vecino. Digo, me crié en un barrio de esas características. Y donde, bueno, al regreso todos mis vecinos que habían escrito cartas, me habían mandado, no sé, encomiendas que nunca llegaron, a pesar de todo, pero digo, era un hijo de ese barrio, entonces el que volvía, más allá de haber perdido la guerra. Entonces yo sabía que iba a ser muy complicado volver a mi vida normal cuando todos de alguna manera iban a sacar esa pregunta obvia. La etapa esta de desmalvinización empieza ese día después, empieza con el silenciamiento de los soldados, empieza con esa imposición de silencio que por lo menos a los de ejército intentaron hacernos en Campo de Mayo, donde nos hicieron firmar un testimonio que declaremos, bueno, cuáles eran las situaciones vividas, quién eran nuestros jefes, pero anteriormente personal de inteligencia nos introducía una cuestión que tengan mucho cuidado con lo que pongan allí. Y estamos hablando de dictadura, estamos hablando de que en ese momento los militares eran los dueños de la vida y de la muerte de todos los que andábamos caminando por este país. Al día posterior, bueno, vos salías a la puerta y tu vecino o la gente que te venía a ver venía con la intención de preguntar qué había pasado. Y para mí iba a ser muy difícil poder
empezar a olvidar lo que me había pasado si todos los días hablaba de eso. Entonces, bueno, tomé la decisión de, a la semana de volver, de hacer mi bolso y me fui a vivir a Villa Langostura. Ahí estuve 2 años, donde nadie me conocía, donde si alguien te preguntaba por el servicio militar, yo decía que no había tenido la suerte de no hacerlo. Y bueno, ahí pude forjar un poco esa fortaleza de que Malvinas no dominara mi vida. Hasta el año 2004 nunca hablé de Malvinas, porque esa famosa frase de la desmalvinización que se dio a partir del año 82, o sea, desde que volvimos de Malvinas y después en el 83 en democracia, nos golpeó a todos por igual. En las Fuerzas Armadas tampoco se hablaba de Malvinas. Y muchos de los que volvimos de la guerra también propulsábamos cambios dentro de las Fuerzas Armadas en lo que hacía a la formación y a la educación y a la preparación para la guerra, que es la verdadera función de un soldado, estar al servicio de su nación. Con lo cual también nos tocó sufrir una década en la cual la desmalvinización, el desconocimiento y el silencio que estábamos sometidos los veteranos llevó a que ser veterano de guerra fuera todo lo mismo. Cuando ocurren este tipo de situaciones a nivel social, nos identificamos con los pares. Entonces el veterano se identifica con el veterano. Solo vos me podés entender, porque vos sabés de lo que yo hablo. Vos viviste lo mismo que yo viví, sentiste lo mismo que yo sentí. Entonces se genera tal vez una especie de subcultura, ¿no? En donde el veterano se relaciona solamente con el veterano. Y con el tiempo eso se rigidiza. Y esto hace mucho más difícil como la reincorporación a nivel social desde algún lugar, ¿no? La reinserción. Empezamos a conformarnos por la propia necesidad de encontrarnos con nuestros propios compañeros, aquellos que nos dieron la fortaleza del día a día de compartir y de estar vinculados a nuestros afectos, porque muchos de nosotros, bueno, éramos amigos de la secundaria, del barrio, de la infancia, o habíamos convivido un año durante el servicio militar obligatorio. Y es así donde empiezan a aparecer estas situaciones inexplicables de los desaparecidos de Malvinas, donde los propios militares no se hicieron cargo de explicarle a cada una de esas madres y padres qué había pasado con sus hijos. Olvídate de conseguir un trabajo si vos decías que habías estado en la guerra, porque el siguiente pibe está loco. Y bueno, tanto te decían que estaban locos que muchos terminaron muy mal. O sea, era como la profecía autocumplida. Estás loco, estás loco, estás loco, y bueno, sí, estoy loco. Yo siempre digo que canalicé toda la furia y la angustia que tenía con 2 cosas que toda en mi vida me hicieron bien. Una fue, por supuesto, la contención familiar, y otra fue el deporte. Entonces, yo hice mucho deporte desde muy joven, y creo que eso me ayudó muchísimo. Por otro lado está la estigmatización, ¿no? El loco de la guerra. Es así. Y el loco de la guerra, como una forma de incorporarse a la sociedad, adopta eso. Yo soy el loco de la guerra y funciono de ese lugar. Porque es la forma que encontré y que la sociedad me da como para tomar un lugar. Y esto pasa porque la sociedad, no es cargar las culpas, pero es para tratar de entender, tampoco estaba preparada. ¿Qué hace con todo eso? Mejor no ver, mejor no escuchar. Bueno, pasó. Es como un partido de fútbol, ya está. Y no pasó, está. Hay un error muy común de creer que la única enfermedad posible en este tipo de situaciones es el estrés postraumático. Y lo digo porque eso ha generado situaciones muy conflictivas con los camaradas, con los compañeros,
creyendo que esa es la enfermedad que se supuestamente tienen, y no es así. Existen otras, incluso mucho más graves que el estrés postraumático, como la transformación de personalidad. Cuando hablamos de transformar la personalidad, estamos hablando de una situación de tal magnitud a nivel emocional que cambia la estructura psicológica del sujeto, o sea que es gravísima, ¿no? Posteriormente al conflicto, fui destinado a la Comisión Rattenbach, donde terminé de enterarme de una cantidad de incógnitas que el conflicto bélico me había dejado, ¿no? La comisión trabajó con una gran responsabilidad, sobre todo porque no solo decirle la verdad al pueblo, no solo sancionar las responsabilidades, sino tratar de que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Digamos, meterse en una guerra con Gran Bretaña al inicio del otoño y del invierno austral, cuando los aviones de la Fuerza Aérea no estaban preparados por una guerra aeronaval, cuando los soldados estaban siendo dados de baja, la de la clase vieja, e incorporados soldados nuevos. Nadie lo dice a eso, nadie lo dice, ¿eh? Cuando los torpedos no explotaban, cuando estos soldados, por supuesto, no tenían ni siquiera las condiciones de tiro preparados. No había comida, la que había era poca y la verdad que bastante deplorable. Las famosas esas raciones nunca llegaron, y si llegaban con cuentagotas, y bueno, está habían llevado las cocinas con las que se cocinaba leña, y en las Malvinas no había leña. Nada, la improvisación estaba a la máxima expresión en muchísimos casos. Por eso digo, si hubo actos heroicos, fueron nada más que heroicos, porque digamos, nada estaba hecho con la, digamos, todo parecía demasiado improvisado. Yo era radiooperador y mi radio no andaba. ¿Qué te puedo decir? No tenía ni la ropa, porque una de las cosas que a mí me extrañó cuando comenzó el conflicto era el hecho de ver que no estábamos preparados para ir a la guerra. Entonces esto no puede estar planificado. Aparte de eso, el 1 de mayo empezamos a llevar tropas, el 1 de abril empezamos a llevar tropas a las islas. El 2 las estábamos sacando, el 2 y el 3, y el 4 y el 5 empezamos a llevar de nuevo. Fue cuando la Junta tomó la decisión de que no, tenemos que ocuparla con la mayor cantidad posible de soldados para evitar que los británicos vengan a tomarla, ¿no? Y la Comisión Rattenbach lo sancionó con notable ejemplaridad y dureza, ¿eh? Es decir, llevar una nación a la guerra no es un chiste, no es cualquier cosa. Y los soldaditos que no estaban preparados porque habían sido recientemente incorporados. Lo que se pensó es que nunca iban a tener que luchar. En un periodo donde se juzga crímenes de lesa humanidad y se condena a los responsables, donde se señala y repudia socialmente la represión y el exterminio de personas, donde se viene desarmando el andamiaje jurídico de las leyes de impunidad, un nuevo paradigma sobre Malvinas emerge, y ese paradigma encuentra su eje del reclamo en la democracia y la soberanía. Si hablamos de construir la memoria de lo que fue ese conflicto, deben aparecer las voces de cientos de compañeros que todavía no tuvieron la oportunidad de hablar. Por eso digo que hay que tratar de seguir ahondando y profundizando para dejar de lado esa transferencia que nos dejó la dictadura. Esta cuestión de la épica, de ese relato de la épica de las balas, es el relato de la épica de que la decisión que tomó la dictadura fue en beneficio de todos los argentinos. Y esto es un relato que se cae en cuanto uno hace un par de intervenciones diciendo que si hay algo que nos alejó de Malvinas, lamentablemente fue esa guerra. Y la realidad es que creo que hoy estamos más de acuerdo en ese tema. Digamos, yo creo que hoy todo el mundo sabe que la dictadura, Malvinas fue el final de la dictadura. Y eso es
eso no tiene discusión. En otro contexto o en otra situación, no sé cuántos años más hubiera durado. Yo a veces me pregunto, cosa que no fue posible, pero digamos, haciendo uso de la imaginación, qué hubiera pasado si se hubiera llegado a algún arreglo con los ingleses en el medio del conflicto y Malvinas hubiera quedado a lo mejor con 2 banderas o con alguna de las que se proponían. ¿Cuánto tiempo más hubieran estado los militares? En el viejo código de justicia militar que utilizaron los militares en Malvinas, el destacamiento, ¿sí?, estaba contemplado como castigo en un lugar de campaña. Empezábamos a por ahí cuestionar, sí, pero a ver, esto nos recuerda al Martín Fierro, donde a un tipo le ponían 4 soguitas, lo ataban ahí. Digo, pero eso es el pasado. Pero bueno, hay muchas cuestiones del código militar. Era una prerrogativa importante que tenían los militares de esa época. Vos recordás que un militar cometía un delito en la calle y no era juzgado por la justicia civil. Tenían su propio código, sus propios jueces. Digo, imagínate que cuando volvimos a Malvinas todavía seguían en el poder. Entonces, denunciar, metía un poco de miedo, ¿no? Porque la democracia se empezaba a fortalecer de a poquito. Y entonces ahí está el verdadero dolor en el alma. Flaco, yo di la vida por vos. Me dieron la espalda, no me escucharon. Ni siquiera quisieron escuchar lo que me pasó. Y eso pasó años. Hasta que en algún momento el veterano, como el veterano mismo, empezó a ejercer su propia reivindicación. Pero no fue la sociedad, fue el propio veterano. El director médico de este lugar es un veterano de guerra. Y el director general de los centros es otro veterano de guerra. Es el veterano de guerra que sigue tratando de ayudarse a sí mismo con una sociedad más chica dentro de una gran sociedad. Pero todavía pide a gritos, ¿viste?, que la gran sociedad lo vuelva a aceptar. Nuestro deseo, nuestro trabajo es que nunca más haya un soldado argentino que vaya a una acción por cumplir con su nación y que tenga heridas en el alma. Por eso no solamente acá se atienden veteranos de guerra, sino que también vienen soldados que están en Haití. Y hoy, a diferencia de lo que ocurrió en Malvinas, que cuando volvimos no se nos hizo ningún tipo de estudio ni nada, hoy tenemos una ley que obliga, y resolución del Ministerio de Defensa del año 2010 que obliga al control y a la salud mental de los soldados que van a servir a su patria. Y hoy se hacen exámenes antes de ir a Haití o a cualquier misión, durante, tenemos una psicóloga militar desplegada en Haití, y al regreso. Y si se detectan casos como se han detectado, se hace el seguimiento para evitar que ocurra, como nos ocurrió con los veteranos de guerra, con los que somos veteranos de guerra, que arrastremos nuestras heridas del alma. Porque las heridas del alma no se ven. ¿Cómo uno puede estar orgulloso y por otro lado ser tan sufriente? ¿Qué está pasando ahí? Se me ocurre la imagen de un chico, ¿no?, que sufre, necesita la contención de la madre. Bueno, la madre patria me parece que todavía no se dio cuenta de esto. Aunque hay que aceptar que hubo mucha gente que ha hecho mucho y lo sigue haciendo, y que se han hecho muchos avances en este camino, ¿no? No hay que dejar de reconocer esto. Sin embargo, la sensación es que todavía falta ese abrazo, en última instancia, ¿no?, como de agradecimiento. Sigue sufriendo el veterano. En estos últimos tiempos también hemos construido una idea que Malvinas es mucho más que esa guerra. Y esa guerra es el proceso de memoria el que le tiene que dar valor a los caídos, ¿no? Ese valor que no sea la memoria lítica, esa memoria que te transforma o transforma a los verdaderos héroes que son los caídos en un bronce y un mármol. Y ese análisis nos permite analizar de la importancia de lo que hoy significa la cuestión Malvinas, que no hablamos solamente de 2 islas de 14.000 kilómetros cuadrados, sino que hablamos
de 2 Argentinas más. Y estamos hablando de futuro, estamos hablando de recursos económicos, estamos hablando que hay más recursos que toda la soja que se te ocurra plantar en la pampa húmeda que está en la plataforma continental. Hoy estamos hablando de un concepto integral donde hay una construcción de países y procesos políticos que empiezan a darnos una idea de que no podemos estar desunidos. Entonces, Malvinas empieza a conjugar en ese contexto. Y aparte, por supuesto, hoy se ha transformado en una causa mundial por el gran apoyo que hemos tenido de los países árabes, de los países africanos, de los países asiáticos, de esta situación que es insostenible, insisto en esto, de doble estándar que pretende tener Gran Bretaña con este posicionamiento colonial. Hay una frase que allá por los años 80, en esta experiencia de militancia que construimos desde nuestras organizaciones, ¿no? Unos trapos que habíamos hecho con una consigna que decía: volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Lamentablemente esa consigna en los años 90, esos trapos los tuvimos que guardar en un baúl porque avanzó las políticas de neoliberalismo, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina. Y bueno, y así no fue. Creo que se habían apropiado de todos los recursos estratégicos, de las empresas estratégicas, no solamente en la Argentina, sino en la mayoría de América Latina. Y hoy también creo que estamos en un nuevo proceso donde volvimos a sacar esos trapos de ese baúl, donde hoy la consigna volveremos a Malvinas de la mano de América Latina está más presente que nunca.